Ok, chicos y chicas, pues vamos a iniciar con la sesión. La verdad es que es muy importante que prestemos atención el día de hoy más que otros días porque vamos a abordar el tema del reportaje, obviamente el reportaje radial o el reportaje radiofónico, en el cual vamos a centrarnos para trabajar las siguientes sesiones, porque si se les complicó un poco con la elaboración de su nota periodística, el reportaje va a ser un poco más complicado porque es un poco más complejo. Entonces, les pedí que ustedes de manera independiente investigaran en qué consiste el reportaje y me gustaría escuchar a su compañero Palma. ¿Qué pudiste tú investigar acerca del reportaje, Palma? Bueno, yo encontré que el reportaje, bueno, en sí, el reportaje vi que pues es, con- tiene 5 pasos que son muy parecidos como a la nota periodística, que resuelve quién es el que lo hizo, a qué va, qué es lo que expresa, eh, y otros 3 puntos que ahorita no recuerdo bien, pero son muy parecidos a la nota periodística. Y y pues nada más que a diferencia de la nota periodística, pues viene más como que puede tener como que no viene tan, bueno, entran los tecnicismos como la opinión que puede tener uno acerca del tema que estamos elaborando, y pues que también es muy similar a la crónica. Ok, muy bien. Ya. Gracias, Palma. Vamos a pasar con la compañera Abby. Abby, coméntanos tú qué pudiste investigar acerca del reportaje. Sí, maestro. Yo investigué que el reportaje es, es el resultado de una investigación que se hace y que generalmente puede ir acompañado de imágenes, también de entrevistas que se le hacen a las personas y que también puede ser publicado en periódicos o se puede transmitir a través de televisión y radio. Ok, Abby. Bueno, vamos a continuar entonces explicando este tema que les decía en un inicio. Es muy importante que tengamos la atención puesta para no presentar dudas, porque sí, trabajar de pronto con los géneros periodísticos representa tener como muchísima responsabilidad, además de muchísima, eh, no sé cómo explicarlo, tener como muy categorizada la información que vamos a compartir. Y entonces, a partir de ello, surge el primer concepto de lo que sería un reportaje, ¿no? Y es que este reportaje, como su nombre lo dice, pues va a reportar algún hecho noticioso o va a hablar de algún tema que pueda ser de interés, pese a que no sea noticioso. ¿A qué quiero llegar con ello? Que en un reportaje no siempre va a abordar una noticia que esté en el momento causando sensación o que esté despertando el interés de la sociedad. Puede ser que esté abordando alguna noticia que haya pasado ya hace unos 2 meses, pero que aún sea importante esclarecer, porque a diferencia de una nota, un reportaje va a fondo, explica a profundidad un suceso o un tema. Un primer concepto o un primer acercamiento acerca del reportaje es que recompone los sucesos de carácter noticioso y los divulga con fines informativos, a lo cual o por lo cual se le puede considerar como un género documental. ¿Por qué? Porque documenta, porque está basado en información que ha sido ya investigada y que le da un sustento
a todo lo que el reportero o el periodista va a emitir en este reportaje. Entonces, teniendo esta primera concepción, pues ya estamos entrando a que al momento que queramos nosotros construir un reportaje, vamos a tener que investigar y llegar a fondo o comprender muy bien el tema para poder hablar de él. Entonces, también aquí se trata de que el periodista trate de ser lo más objetivo posible, tratando de ubicar más con la información la opinión que éste vaya a tener acerca del tema, ¿no? Y como lo decía Palma y como lo decía Avi, tiene un poquito de los otros formatos del género informativo, como lo es la nota, como lo es la crónica, ¿no? Y entonces, a este género o a este formato del género informativo, lo vamos a conocer como digamos, el género mayor dentro del periodismo, porque si nosotros nos damos cuenta, tiene tintes noticiosos, hace uso del medio de la técnica de la entrevista para poder nutrir eh, este reportaje, es decir, consulta distintas fuentes, que las fuentes pueden ser libros, pueden ser personas, pueden ser otras notas, otros reportajes, pueden ser pronunciamientos de algún gobierno, de alguna institución pública, ONG, etcétera, para poder sustentar o para poder construir este trabajo periodístico. También tiene tintes de la crónica, porque muchas veces dentro de un reportaje vamos a ver cómo se vienen ordenando cronológicamente todos los sucesos. ¿Ya trabajaron crónica ustedes dentro de géneros periodísticos? Muy poco, profe, muy poco. Sí, Fue casi pero la última semana que lo vimos. nosotros, Ok. en nuestro caso, también fue como muy rápido. ¿Quién habla, porfa? Es que no logro ver. Yeme, Si no me ajá, equivoco. sí. Tu voz me Fue como muy rápido la enseñanza, porque ya Ok, era pues Yeme. el último. Ujú. Entonces nos damos cuenta que igual una crónica habla sobre algún suceso, solo que aquí viene esbozado de manera cronológicamente. Es decir, ¿qué fue primero? El que te hayas bañado para después vestirte y posteriormente irte a la escuela, supongamos, ¿no? Lo mismo pasa en un reportaje. Puede ser que el reportero, el periodista, tome este estilo para hablarnos de algún suceso o de algún tema, ¿no? Y también vienen aquí los géneros literarios, en el cual vamos a encontrar que tiene en cierta forma de artículo o ensayo, porque también va a dar un poquito su punto de vista, y aquí vamos más adelantito vamos a ver por qué tiene esa estructura. Y también el cuento porque utiliza una técnica narrativa para contarnos ese suceso o para hablarnos de ese hecho, ¿no? O del tema. Ahora, ¿cuál es la estructura del reportaje? Obviamente debe de contener un título, titular, sumario o índice, es decir, en el cual nos va a hablar de qué se trata, cuál es el nombre del tema. Ya saben cómo tiene que ser construido un titular. Tiene que ser sintético, sin embargo, tiene que empezar ya a decir de qué vamos a hablar y tiene que ser construido de una manera atractiva, utilizando palabras claves que vengan ordenadas de tal manera que la gente que vaya a leer le entienda perfectamente desde el titular al tema que yo voy a desarrollar dentro de mi reportaje. También vamos a encontrar el párrafo de entrada que vendría siendo como la introducción, la presentación del reportaje, en el cual aquí sí debemos de atender mucho la parte, como lo decía Palma en su inicio, 5 puntos, decía él, no. Digamos, un requisito es, al igual que en una nota, responder a 5 preguntas básicas. ¿Me puedes recordar, Ricardo, cuáles son esas preguntas básicas dentro del periodismo? Es qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo? ¿Quién? ¿Por qué y para qué? Puede ser la sexta y séptima pregunta. ¿Sí? Entonces, bien, siempre vamos a tratar de responder esas 5 preguntas dentro de un reportaje, igual que en una nota. Y el cuerpo del reportaje, pues ya va a ser aquí como el desarrollo, donde vamos a presentar el nudo de la historia, donde vamos a poner la parte fuerte del tema y el cierre, donde vamos a concluir. Y aquí en esta conclusión puede ser que el reportero dé un punto de vista guiado por la información que presentó.
no tanto por la opinión personal, sino de acuerdo a lo que él concluye a partir de todos los datos que presentó dentro de su entrega periodística. ¿Me explico? Se tiene se tiene que buscar ser lo más objetivo posible, que obviamente ya se rompe la objetividad en el momento en que tú estructuras o decides qué tema es más importante para hacer tu reportaje, así como pues, la interpretación de estos, ¿no? Bien, ahora, ¿qué tipos de reportajes vamos a identificar? El reportaje de tipo científico, de investigación, el explicativo, el narrativo, el reportaje formal, autobiográfico, descriptivo. El científico, pues su nombre lo dice, va a reportar sobre hechos de ciencia, ¿no? El de investigación. Supongamos que ustedes ustedes son reporteros, son periodistas y se acaban de enterar que se aprobó un presupuesto para obra pública en el municipio de Chilpancingo, el cual no es muy claro y solo dicen que van a ser 150 millones de pesos destinados a una obra, ¿no? Pero no te dicen quién va a construir la obra y todo lo demás. Tú como reportero, como periodista, te das a la tarea de investigar. Entonces empiezas a atar cabos y es un reportaje de investigación en el cual, a partir de un hecho, empiezas a investigar sobre ese para poder comunicarlo a la sociedad. El explicativo va a ser, por ejemplo, para explicar un tema a manera de un ensayo, como si ustedes estuvieran hablando de, no sé, sobre sexualidad en Guerrero, si es para explicar un tema algún problema que está aconteciendo. El narrativo, pues va a ser aquí a lo mejor un poquito apoyado por la técnica cronológica para hablarnos de algún suceso. Puede ser sobre algún evento, un meeting político, ustedes hicieron un reportaje y ahí van a adoptar cierta manera o cierta estructura que al igual que una crónica nos va a hablar del suceso en orden cronológico, ¿no? Y nos van a venir describiendo todo, cómo sucedió. El formal es donde el periodista busca no meter tanto su cuchara, sino respetar eh, la parte objetiva, ¿no? Tratar de buscar ser lo más objetivo. Aquí no se emite un juicio personal, no se emite una opinión personal, únicamente se reporta el tema como tal, ¿no? Es decir, sigue una línea muy objetiva. El autobiográfico, aquí se apoya mucho la técnica de entrevista. Por ejemplo, cuando ustedes empiezan a hablar de sí mismos, ¿no? ¿Quiénes son? Van a hablarnos, van a construir su reportaje diciéndonos quiénes son ustedes, dónde nacieron, qué están estudiando, por qué están estudiando, a manera de hacer una biografía de ustedes mismos. Y el descriptivo, pues aquí va a ser para describir alguna problemática, ¿no? Puede ser un poquito diferente al explicativo, porque el descriptivo se van a enfocar más como a describir ciertas características o cualidades que posee alguna persona o algún lugar. Y aquí en ese descriptivo puede ser también la parte en que vengan a hablarme de algún candidato, de alguna persona, ¿no? Que ustedes quieran dar a conocer. Aquí incluso, si habláramos de reportaje descriptivo, apenas estaba viendo un reportaje que no es un fotoreportaje. Se hizo, creo, hace un año y es de Amapola Periodismo Transgresor, que se llama, es un medio guerrerense en el cual nos están describiendo cómo es el campo en la montaña alta de Guerrero, donde se cultiva o se cosecha la amapola. Y o sea, solo con imágenes nos está describiendo el entorno, cómo es el niño, cómo raya la amapola, cómo va a su casa, o sea, y están describiendo toda esta parte. Lo mismo tienen que hacer ustedes. Si ustedes vamos a suponer el mismo tema, iniciarían, si es descriptivo, aparecen los primeros rayos del astro rey en la montaña alta del estado de Guerrero. Las campanas indican que las jornadas van a empezar, tanto para quienes se quedarán en casa y quienes saldrán a buscar la manera de subsistir, o sea, y ya están describiendo cómo inicia todo, ¿sí? Y entonces, es decir, ahí, ya entrados en profundidad, podemos observar los sembradíos en los cuales los rojos intensos, o sea, y están describiendo el ambiente, están describiendo todo ese entorno en el cual se está desarrollando el tema o la problemática de la cual ustedes van a abordar. Ahorita estamos haciéndolo como de manera muy general, como para que vayan ustedes teniendo una idea de cómo podemos construir este reportaje, ¿no? Hasta este momento, ¿tienen alguna duda? No, maestro, creo que está bien. No, Ok, continuamos entonces.
Ahora, ¿cómo podemos iniciar el proceso de elaboración de un reportaje? Primero, debemos nosotros de centrarnos en algún hecho noticioso que capte nuestro interés, que capte o que despierte esa necesidad de querer hablar de ese hecho noticioso o algún tema de interés. No siempre un tema de interés va a ser un hecho noticioso, porque a lo mejor ya es un tema que ha prevalecido durante muchísimos años, sin embargo, es necesario volver a hablar de él. Ahora, una vez que yo identifiqué o que ya detecté cuál es ese tema, voy a investigar para conocer con claridad los hechos o el tema que va a servir de base para la construcción de mi reportaje. Posteriormente, voy a buscar más información, ya que determiné cuál es ese. Continuaré buscando esta información para dominar el tema totalmente, ¿no? Es decir, puedo consultar fuentes. Cuando digo fuentes, consultar fuentes, es decir, de dónde voy a obtener la información. Quédense con eso. Fuente en periodismo es quién me va a dar la información o dónde la voy a obtener. Las fuentes pueden ser videográficas, pueden ser a través de grabaciones de audio, pueden ser personas, pueden ser hemerográficas, pueden ser bibliográficas, todo eso que me permita a mí nutrir mi reportaje, todo eso van a ser fuentes. Entonces, y a lo mejor ya han escuchado, es que me toca cubrir la fuente es decir, quién da la información. En periodismo, cubrir la fuente es decir, si es educación, ya hay gente que está asignada para ir a cubrir esa fuente. Si es seguridad, van a ir a cubrir la fuente un periodista determinado. Ahora, una vez que ya busqué información, voy a esquematizar. Voy a tratar de organizar toda esa información que yo ya obtuve de la investigación que realicé y la voy a categorizar, voy a empezar a decir esto me funciona, esto no me funciona, es decir, voy a hacer una poda. ¿Qué significa podar? Quitar lo que no me sirve. Voy a dejar únicamente lo que me interesa o lo que me va a permitir a mí llegar al punto donde he decidido estar con mi reportaje. Voy a empezar a hacer esquemas o a lo mejor mapas mentales, como lo quieran hacer ustedes. Digo, vamos a utilizar esa técnica ahorita con ustedes. ¿Por qué? Porque son novatos, son periodistas en formación o son unos amateurs del periodismo. Entonces aquí vamos a empezar con esa técnica que les va a permitir a ustedes tener como claro cuáles son los puntos centrales o los puntos necesarios, importantes a desarrollar dentro de su reportaje. A mí me encanta mucho estructurar así la información, tener un mar de información y después hacer esta poda, ¿no? Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Ya elegí que sí, que no, ahora lo voy a esquematizar. Voy a decir, bueno, esto puede ir en introducción, esto puede ser en desarrollo, esto puede ser que sí vaya, esto puede ser que no. Entonces, esto sí me funciona, esto no. Ya tengo categorizada o esquematizada la información. Ahora voy a empezar a escribir. Entonces, en este proceso de escribir, tengo que empezar a pensar qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Es decir, tengo que empezar a ver aquí si respondo a esas preguntas por o para qué también. Entonces, ya que tengo ahí, bueno, en el primer párrafo voy a hablar a lo mejor de qué, quién y cómo. Pero lo tengo que hacer de una manera creativa que me permita a mí captar la atención de quien esté leyendo, si fuera para un periódico. Quien me esté escuchando, porque va a ser para el medio radiofónico. Entonces, aquí ya vamos a tratar de desarrollar el tema con absoluta objetividad, tratando de meter la cuchara lo menos posible. Posteriormente, adoptar cualidades propias, es decir, la exactitud, la precisión, la sencillez, naturalidad, ritmo, color, corrección y propiedad. Estas características son propias del reportaje, porque si se dan cuenta, cuando hablamos de exactitud y precisión, nos estamos haciendo referencia, nos estamos refiriendo a la información que yo voy a compartir dentro de mi reportaje. La sencillez, es decir, el lenguaje que voy a utilizar, que me permita darme a entender con todo tipo de público. La naturalidad, es decir, la manera en que yo voy a proyectar esta información de una manera natural, sin llegar a ser como esa parte de documental como tal, pero llamando la atención. El ritmo es el énfasis que voy a poner a mi voz para
poder comunicar ese reportaje. El color es decir, todos los elementos que me van a ayudar a mí y que en el proceso de edición los voy a colocar, los efectos, la musicalización, etcétera. La corrección, es decir, que no haya faltas en cuanto al lenguaje utilizado o a la locución, que se entienda, que sea claro. La propiedad pues tiene también relación con eso, ¿no? Mencionar las palabras de manera correcta. ¿Dudas hasta aquí? Creo que no. Bien, ahora No. hablemos ya de la tarea como tal. Perdón, ¿si había alguna duda? Maestro, yo No, No, maestro. le puedo preguntar después. No, pues pregúntalo aquí para ya no perder tiempo explicando después. No escuché todo desde el principio, fallaba mi internet. Bueno, estoy grabando la sesión, las voy a subir a un canal de YouTube y se los comparto. Ay, gracias, maestro. Vale, entonces, bueno, ahora, ¿cuál es la tarea que vamos a realizar? Tienen que pensar en algún tema o en alguna noticia. Aquí vale la pena aclarar, ¿no? Un reportaje puede nacer de una noticia que yo vi, porque yo me di cuenta, por ejemplo, vi la noticia acerca de la aprobación del presupuesto para esa obra pública, ¿no? Esa noticia puede despertar en mí la necesidad de hacer un reportaje, porque la noticia va a ser muy simple. En cambio, en el reportaje voy a profundizar sobre ese suceso. ¿Me explico? Y entonces, selecciono un tema que puede ser algún tema general o algún hecho que yo haya visto, que sea alguna noticia que yo crea que me va a servir para redactar un reportaje. Después voy a buscar estas fuentes, posteriormente podar la información y ahora sí, esquematizar todo lo que encontré. ¿Queda claro estos 4 puntos que van a desarrollar ustedes? sí, Realizar un esquema, maestro. Mi último. No, son los 4, no, Ajá. no Sí, pensemos en el final. Para que tú llegues ajá, al final, tuviste que realizar sí, 3, 2 y 1. ajá, sí. Punto número 1, seleccionas el tema. Cuando digo seleccionar un tema, me vas a poner el nombre o digamos como la categoría del tema, COVID-19. O me vas a decir trastornos emocionales a partir del COVID-19. O me puedes decir la continuidad de la educación durante COVID-19. Ese sería un muy buen tema. Por ejemplo, cómo están viviendo las clases virtuales. Y ese podría ser un reportaje muy bueno que nazca a partir de la experiencia que están teniendo ustedes y se pueden guiar entrevistando a otros compañeros. No sé, o sea, por ejemplo, se me ocurre que Miguel va a hacer de cómo están viviendo la parte de seguir con las clases y va a decir él que va a entrevistar a Ricardo, va a entrevistar a Palma, a Monse, o sea, para que esas sean sus fuentes. Es decir, como son estudiantes, les sirven, ya llevaron metodología de la investigación, entonces ya más o menos saben cómo seleccionar sus fuentes de información. Entonces, ok, ya seleccionaron las fuentes, pero también ya buscaron, a lo mejor ya buscaron el plan de continuidad de la Universidad Autónoma de Guerrero, porque ahí se enlistan cuáles son las acciones para continuar de manera virtual las clases, y ya buscaron pronunciamientos del gobernador del estado, ya tienen del secretario de Educación, es decir, todas esas fuentes que les van a servir para hablar de ese tema. Ahora, ya tienen las fuentes, van a buscar, bueno, esta información sí, esta no, ya podaron, ya dejaron lo esencial, lo necesario, ya tienen lo necesario, ahora hagan un esquema. ¿Cómo organizarían ustedes esa información? ¿Me explico? Sí, sí, maestro, me surgió una duda. Sí, Monse. Es que cuando dijo lo de estudiante y entrevistas y todo eso, también podría ser el reportaje, no sé si me perdí entre toda la información que dio, una tipo como opinión sobre toda la situación que se está dando, obviamente basándonos en, no sé, testimonios y fuentes y todo eso. Claro, Monse, porque un reportaje es ahondar en un tema. ¿Cómo ahondas? Investigando. Dentro del proceso de investigación hay entrevistas. ¿A qué técnica de investigación corresponden las entrevistas? Cualitativa. Exacto. Entonces, todas esas herramientas de investigación técnicas te van a ayudar a ti a tener tu información.
Porque un reportaje no es únicamente ponerte a leer un libro y hacer un ensayo, no. Necesitas también nutrir por fuentes. Tus fuentes son las personas. ¿Cómo te van a dar la información? A partir de entrevistas. Ok, Incluso, como va a ser un reportaje de radio, si van a entrevistar, guarden sus audios de los entrevistados para que lo coloquen ahí. Ahorita todavía no les voy a decir cómo vamos a redactar el reportaje, únicamente vamos como el primer paso. Pero sin embargo ya tienen que ir ustedes guardando todo. Si van a entrevistar a alguien, ya tienen la grabación lista. ¿Queda claro hasta ahí? una última pregunta. Sí. Cuando se realiza el esquema, ¿es como un tipo borrador de cómo se quedaría el reportaje o solo es como la estructura que vamos a utilizar así en general o a grandes rasgos? Cada quien va a decidir qué estructura va a tener su esquema. ¿Para qué te va a ayudar tu esquema? Para tener claro de qué vas a hablar y en qué momento lo vas a hablar. A lo mejor alguien me pone, no sé, alguien puede ser hasta como más profundo en su esquema y otros más simples. Yo les digo que agoten como todo, o sea, todo, ¿no? Por ejemplo, si van a hablar de COVID-19, en un cuadro del esquema puedo poner yo origen, en otro puede ser fechas de contagio, otro puede ser, o sea, hasta diagramas pueden hacer ahí. ¿Sí me explico, Monse? Sí, muchas gracias. Disculpe por andar de preguntón. No, pero está bien porque si no se van a quedar con la duda y no van a avanzar. Bueno, que disculpe. ¿Alguien pero más? Nada. ¿Alguien más? Creo que no. Bueno, entonces, si no hay dudas, aquí dejaríamos la sesión. Ahora, chicos, ¿cómo le vamos a hacer? A mí sí me interesaría, no sé cómo vean ustedes, que nos podamos reunir, bueno, es que ya es jueves, viernes. No, sí va a ser hasta la próxima clase. Es que no hay manera porque voy a estar trabajando el fin de semana. No los voy a poder atender. Ok, pero entonces sí quiero que ya tengan muy claro y que no vengan a que yo les resuelva cómo agarren el tema. Ustedes ya deben de traer como claro lo que van a decir y ya nada más yo les voy a decir cómo lo van a decir. Bien, entonces, si no hay alguna duda más, nos vemos la próxima clase. Quiero en un archivo Word perfectamente desarrollado esos 4 puntos, chicos. ¿Queda claro? Sí, esto se le va a enviar a su correo, ¿verdad? Lo van a enviar a su correo, lo van a enviar a mi correo, pero también lo van a tener ustedes a la mano para la siguiente clase. Ok, profe. ¿Vale? Sí, maestro. Sí, Gracias. Vale. está bien. profe, Entonces, pues bueno, Gracias. cuídense mucho, no salgan, por favor. Vayan a votar por Profe, Isabel. cuídense. No, Dale. aquí estoy encerrado en mi casa. Vayan a votar y también sigan mi página de